Buenos días, amada iglesia. Esta es sesión número 54 del estudio bíblico de Apocalipsis. Hoy día vamos a avanzar un poco más en el capítulo 14, un lindo capítulo también de este libro inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, te rogamos que hoy día podamos comprender más profundamente, Señor, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio eterno de Jesucristo. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande en misericordia. Y Espíritu Santo, rogamos que abra nuestro entendimiento para entender más, de mejor manera, el gran plan, Señor, de redención que tú has llevado a cabo por nosotros, tu pueblo. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, estamos en el capítulo 14, versículo 6, y voy a leer, dice así, el versículo 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A ver, ¿en qué estamos? En el capítulo 13 estuvimos viendo que Juan relataba, ¿no es cierto?, la aparición de la bestia, del falso profeta, de la imagen, la implantación de la marca. Y ya en el capítulo 14 él habla del pueblo de Dios, de los victoriosos, de la novia que está con Cristo Jesús en el monte Sión. Ahora él va a describir en realidad lo que pasa a ser el inicio del derramamiento de la ira de Dios, lo que se manifiesta aquí desde el capítulo 14 en adelante. ¿Ya? Primera vez que va a hablar de este juicio de Dios que ahora sí que viene. Es interesante esta sección. Él ve volar a tres ángeles. Primero un ángel que proclama el Evangelio. Después otro ángel que habla de la caída de Babilonia. Y otro ángel que habla la advertencia a aquellos que se pusieron la marca. Entonces, me voy a detener hoy día en este primer ángel. Es bien interesante lo que sale acá. Y es algo que debemos reflexionar. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este ángel tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo, porque Evangelio, ¿qué significa? Noticias, buenas noticias. Y las buenas noticias se predican. ¿A quién? A todas las naciones. Este mensaje, dijo Jesucristo, va a ser predicado a todas las naciones y ahí vendrá el fin. Y claramente esto se lo dio por orden a la congregación, a la iglesia, y la iglesia va a concluir la gran comisión antes que venga nuestro Señor. Ahora bien, es interesante que hacia el final dice que él ve esto, un ángel que vuela y que da este anuncio. ¿Esto va a ser literal o no? Puede ser. No, es difícil descartar literalidades, ¿no es cierto?, en el capítulo, en Apocalipsis en general, aunque también entendemos que hay esta simbología. Entonces, está este ángel que va por todo el mundo y predicando el Evangelio, haciendo un anuncio. Y esto es lo interesante, en lo cual me quiero detener. Cuando nosotros pensamos en Evangelio, pensamos inmediatamente hoy día tal vez en los 4 evangelios, en las buenas nuevas. Ahora, en la época que este término se empezó a ocupar en la iglesia, era ocupado usualmente para hablar de un conquistador, un gobernante, un César que iba a llegar a un lugar y se para afuera de la ciudad algún general y da noticias a la ciudad que está siendo sitiada y les dice: ¿saben qué? El emperador va a venir, los va a conquistar, los va a destruir, pero es piadoso, y todos aquellos que se arrepienten y dan la espalda a su ciudad y se pasan a nuestro bando serán salvados. Entonces las buenas nuevas eran buenas noticias porque significaba que no iba a arrasar a todos, no iban a morir todos, pero sí eran noticias de conquista de alguna manera, porque el emperador iba a conquistar esa zona. Entonces el Evangelio siempre tiene una connotación de sacar a un pueblo de un lugar que va a ser conquistado por el emperador. Ya más o menos en esos términos se ocupaba en esa época. Hoy en día obviamente no se ve tanto esa connotación, pero en este pasaje se ve claramente esa connotación. Hay un ángel que pasa volando y dice: voy a anunciar las buenas nuevas eternas. Y es interesante que sean eternas, porque significa que este plan de salvación por parte de Dios es un plan eterno, que es desde antes de la fundación del mundo. Y que también su plan de reinar sobre todas las cosas es un plan eterno. El Hijo
desde siempre ha sido Dios, ¿no es cierto? Y la Trinidad había hecho un plan antes de la creación de las cosas, que es que el Hijo gobierne sobre todo. Todo fue creado por y para Él. Ahora bien, también sabía que iba a llegar el pecado, ¿no es cierto? Y que iba a haber un pueblo adverso a Cristo. Por tanto, hay un evangelio que es anunciado eternamente desde el inicio de la creación. Un evangelio de salvación para aquellos que se arriman a la cruz de Cristo, que van a los pies del Señor y se arrepienten de sus pecados. Entonces el mensaje de las buenas nuevas es un mensaje muy bueno para aquellos que lo aceptan, se arrepienten de sus pecados y salen de este mundo, salen de la ciudad y siguen a Cristo a la cruz, al monte Calvario. Eso es un mensaje muy bueno. Pero para aquellos que siguen rebeldes al emperador del universo, al rey de reyes y señor de señores, es un mensaje de destrucción inminente. Y de hecho eso es lo que vemos acá, en este texto. Una vez que dice que este ángel sale y da el evangelio eterno, las buenas nuevas, y lo predica, ¿no es cierto?, a todos los moradores de la tierra, ¿qué es lo que dice? ¿Y cuál es el mensaje? Y eso es lo que nos llama la atención. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del evangelio que predica el ángel. El mensaje del evangelio eterno. No sé si es la evangelización que esperaríamos recibir o escuchar, pero es mensaje del evangelio, son las buenas nuevas. Analicemos estas buenas nuevas un poco más. Dice, en primer lugar, la buena nueva dice, teman a Dios. Ténganle temor al Creador. ¿Por qué? ¿Por qué adorarle? Dice, porque hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Él hizo todo. Él creó todo. Ya ese puro acto creacional, cuando uno ve la creación y la majestuosidad de la creación y la perfección de la creación, ya ese puro acto debe hacernos rendirnos en adoración y temor reverente al Señor, que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo hace y todo lo gobierna. Teman a Dios y denle gloria. Esa es la actitud natural de toda la creación, menos del ser humano caído, que tiende a ser enemigo de Dios, ¿no es cierto? Que desde que nace es rebelde contra Dios. Hay una rebeldía intrínseca, no quiere ser gobernado por Dios. Quiere ser su propio Dios sobre un planeta que él mismo no creó y que el Señor lo colocó al ser humano para que juzgue juntamente con Dios toda la creación. Pero somos rebeldes. Entonces parte de las buenas nuevas del Señor es esta. Dice, teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y uno dice, bueno, qué buena noticia es esta, que viene el juicio. La buena noticia es la siguiente, que este planeta está siendo destruido, ¿por qué? Por el pecado de los malos, de los impíos, del ser humano malvado, de los demonios malvados, de los ángeles caídos, de Satanás. Los malvados destruyen la creación de Dios porque no se someten al Creador. Entonces, la buena nueva es que Dios va a restaurar la creación, pero para eso primero tiene que haber un juicio a los impíos. La hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa eso? Que también llegó la hora de la renovación de todas las cosas. Por eso es una buena noticia. Es buena noticia para unos. Es muy mala noticia para la bestia y sus seguidores. Es una buena nueva, pero una nueva de destrucción. Hoy en día, mis queridos, donde mucho se habla de la gracia de Dios, y está muy bien, porque la gracia de Dios es infinita, y mucho se habla del amor de Dios, y está muy bien, porque es un atributo también de la esencia de Dios mismo. Dios es amor, pero también mucho se ha dejado a un lado en este mundo postmoderno la justicia de Dios y la santidad de Dios y la predicación del juicio y del infierno, que son realidades que vemos muy presentes en la Escritura y muy presentes en todo este mensaje de la salvación. No solo se presenta la buena noticia de que el emperador los quiere perdonar y rescatar, sino que también esa buena noticia implica la noticia de que si tú no sales de la ciudad y vas a los pies del emperador, él va a destruir esta ciudad. Este mundo va a ser destruido porque él va a ser un mundo sin pecado. Entonces, si tú eres parte del pecado, serás destruido. Es una buena noticia para el universo y para toda la creación, porque Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra sin pecado. Es una mala noticia para aquellos que son parte del sistema del pecado y no están dispuestos a arrepentirse. Las buenas nuevas siempre implican entonces esa advertencia severa al mundo caído, y eso no es algo nuevo, mis queridos. Cuando analizamos, por ejemplo, el ministerio de Cristo profetizado por Isaías en el capítulo 61,
Un pasaje que es muy conocido, pero que tiene una frase que en general no pescan. Y, y que quiero sacar a relucir hoy día. Dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjense, ¿a predicar qué? El Evangelio. Qué lindo, dice uno. ¿A quién? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. A los presos, la apertura de la cárcel. Y uno dice, ese es el Evangelio, exactamente eso es lo que hace. Exactamente, sí. Pero ojo, el Evangelio también implica esto. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, cuando analizamos el Evangelio de las Buenas Nuevas, generalmente nos quedamos con todas las buenas partes, ¿no es cierto?, las que nos gustan. Que el Señor venda a los quebrantados, que liberta a los cautivos, que nos saca de la cárcel. Y sí, es muy lindo y de hecho eso es la proclamación del Evangelio. Pero ojo, esa misma proclamación de que yo te voy a salvar implica lo siguiente. ¿Salvar de qué? Salvar de la destrucción de este mundo. ¿Y por qué tendría que destruir este mundo? Porque este mundo está lleno de pecado y es impío. Y Dios es justo y es santo. Y si Él es bueno, ¿cómo va a quedar impávido? Como les he dicho antes, si un juez es bueno y presentan ante él un violador, ¿qué debe hacer con ese violador? Lo debe mandar a la cárcel. Si no lo manda a la cárcel, ese juez es malo. Entonces el Señor, impelido por su bondad y por su santidad, Él es un juez bueno. ¿Y qué hace con la maldad? La destruye. El mundo dice, hay tanta maldad, ¿a dónde está Dios? ¿Por qué Él permite esclavitud infantil? ¿Por qué Él permite violaciones? ¿Por qué permite tiranía? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta bíblica es, Dios está muy enojado y Dios va a intervenir. Y cuando Dios intervenga, te va a gustar. ¿Serás tú de los malos o de los buenos? Solamente de los buenos aquella persona que se arrepintió de sus pecados, fue a los pies de la cruz, fue cubierto por la sangre de Cristo y será rescatado por el Rey de Reyes. Todos los demás, los que se negaron a seguir a Jesús, irán a perdición eterna. Son parte de los malos, porque tendrán que hacerse cargo de sus pecados. Entonces, como ustedes se dan cuenta, parte de las buenas nuevas, de la predicación de las buenas nuevas, es predicar el día de la venganza de nuestro Dios. Porque si no predicáramos la venganza de Dios, estaríamos hablando de que Él no es justo y no está ni ahí con la maldad que se comete. Y Él sí está muy ahí con la maldad que se comete. Él aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Él es eternamente bueno. La presentación del Evangelio desde la justicia de Dios, mis queridos, no es algo nuevo, no es algo solo del Antiguo Testamento, no es algo solo de Apocalipsis, sino que es de hecho la gran presentación que, por ejemplo, Pablo hace del Evangelio en Romanos. Quiero analizar con ustedes la presentación del Evangelio en Romanos, que lo presenta de esta manera. Y fijémoslo, la línea narrativa que ocupa. Y piensa en lo siguiente, cuando tú evangelizas, generalmente, ¿cómo evangelizas? ¿Y qué le dices a las personas? Generalmente le dices, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios puede hacer una transformación en tu familia y vamos a los pies del Señor y oramos, Dios te puede perdonar, sí, y todo eso es muy correcto, todo eso está bien, pero no es la única línea narrativa que ocupa la Biblia para presentar el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias. Para presentar las buenas noticias, por ejemplo, Pablo en Romanos hace la siguiente línea. Y dice así, voy a Romanos capítulo 1. Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Pensemos que son personas que ya están convertidas. Y él dice así, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya, esto ya llama la atención, porque él dice, yo voy a viajar a Roma, voy a viajar miles de kilómetros, y lo que les voy a hablar es que los voy a evangelizar. Voy a predicar el Evangelio. Y uno a veces piensa que la evangelización es solamente a inconversos. Y Pablo acá dice, no, yo sé que ustedes son convertidos, pero yo quiero ir a evangelizarlos, a predicarles el Evangelio. Y eso nos hace reflexionar en torno a la importancia de predicar continuamente el Evangelio y entender que la predicación del Evangelio no es solo la puerta de entrada. No es solo una vez a aquel que es nuevito, que nunca ha escuchado para que entre al reino, sino que es de hecho Jesucristo también el camino, no solo la puerta, el camino que debe seguir el creyente todos los días.
entendiendo el Evangelio y viviendo el Evangelio y predicándonos el Evangelio continuamente. Esto no es simplemente algo que debo anunciar y predicar una vez cuando alguien es inconverso, sino que durante toda nuestra vida de convertidos vamos a ir profundizando y entendiendo más lo que son realmente las noticias buenas que el Señor nos da de eterna salvación. Entonces aquí Pablo le dice a Roma: yo estoy dispuesto a viajar miles de kilómetros en barco, a caballo, a pata, con tal de evangelizarlos, de predicarles el Evangelio. Primera cosa entonces que llama la atención y que debe hacernos, ¿no es cierto?, levantar la mirada y decir, bueno, a ver, ¿qué nos va a decir del Evangelio? Lo segundo que dice es esto: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué uno se avergonzaría del Evangelio? Mis queridos, no solo nos avergonzamos del Evangelio cuando estamos frente a inconversos y de repente no nos atrevemos a hablar de Jesús. Sí, eso es avergonzarse del Evangelio. Pero también es avergonzarse del Evangelio cuando de repente se hace un gran seminario cristiano, un gran retiro, algo, y decimos, que, a ver, ¿qué podríamos hablar? ¿Podríamos hablar algo novedoso, algo más entretenido? ¿Para qué vamos a hablar siempre de lo mismo, del Evangelio? Pablo dice, es que ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No me avergüenzo del Evangelio, porque si hay algo que transforma vidas, dice él, es el Evangelio. Ese es el mensaje que ocupa el Espíritu Santo para transformar vidas. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el mensaje que ocupa el Espíritu Santo para transformarnos. Entonces no te avergüences de hablar del Evangelio, aunque sea toda la semana y con las mismas personas y predicándonos continuamente estas palabras, porque la verdad es que es el poder de Dios, es el mensaje que ocupa el Espíritu Santo, porque es el mensaje que indica a Cristo, que glorifica al Hijo, que nos muestra la verdad y por tanto nos liberta. Así que dice él, yo voy a ir a Roma, yo sé que ustedes están convertidos, pero los voy a evangelizar. Y no me avergüenzo de eso, porque sé que es el poder de Dios que transforma vidas a través de ese mensaje. Porque en el Evangelio, y ojo acá, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces él acá hace la introducción a lo que va a ser ahora la línea doctrinal de esta carta. Y lo primero que él dice es, el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. ¿Qué hubiésemos dicho tú y yo? Probablemente hubiésemos dicho, mira, en las buenas nuevas de salvación, en el Evangelio, Dios muestra su amor. Y sí, es verdad, muestra su amor. Pero la línea que presenta también la Escritura no es solo amor, también es justicia. Porque la justicia es parte de la bondad de Dios y de la santidad de Dios. Entonces él dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por medio de la fe. Y bueno, eso nos lleva a todo el tema de los justificados, pero vamos viendo cómo desarrolla el Evangelio. Fíjense cómo él parte de la evangelización. Y no sé si alguna vez ha evangelizado, ¿no es cierto?, algún vecino, algún familiar, algún conocido. ¿Cómo partiste tu evangelización? Fíjense cómo lo hace Pablo. Dice, 2 puntos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así es como él parte. No parte hablando de la santidad de Dios o el amor de Dios o la misericordia de Dios, que va a ser parte del mensaje del Evangelio. Pero para entender esa parte, la verdad es que primero debemos entender esta otra parte. Cuando Pablo parte la evangelización, él parte diciendo la ira de Dios se revela. La ira de Dios es parte del mensaje del Evangelio eterno, el que anuncia el ángel en Apocalipsis 14. La ira de Dios. Dios está muy enojado. Y tal vez a ti no se te ocurriría partir así una evangelización. Pero ¿saben qué? De hecho, como les decía, esa es la gran pregunta del mundo. La gran pregunta del mundo muchas veces dicen esto. ¿Cómo puede existir un Dios habiendo tanta pobreza y asesinato en África? Y en todos lados. ¿Cómo Dios puede permitir algo así? Y la respuesta del Evangelio es la ira de Dios. Dios está muy enojado. Está muy enojado con todas esas cosas que las personas también están enojadas, claramente, porque están mal. Ahora bien, como continúa el tema es así. Está muy enojado con eso. ¿Estará enojado también contigo? Ese es el tema. Ese es el tema del Evangelio. Porque el ser humano, como también vamos a ver aquí en Romanos, siempre juzga fácilmente la paja en el ojo ajeno. Muy difícilmente juzga la viga en su propio ojo. Entonces acá dice, sí, es verdad, Dios está enojado. Y el Evangelio así lo explica, el Evangelio de las buenas nuevas. Dice,
Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera ira, el primer gran enojo de Dios es que alguien detiene la verdad. ¿Y quién detiene la verdad? Los hombres. Está hablando de cada uno y de todos. Todos y cada uno de los seres humanos han detenido la verdad. La verdad está presente, está en todos lados, pero es como un globo, una pelota inflada que cada ser humano hunde en el agua y quiere salir al globo y quiere salir y con injusticia le hace a la pelota una chinita, la hunde, la hunde, la hunde. Pero la verdad es que todo habla de Dios y todo el mundo quiere negar la existencia de Dios. Entonces, esa es la primera ira de Dios. Sigue explicándolo un poco mejor. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la verdad que todo el mundo detiene? La verdad que todo el mundo detiene es que Dios creó todas las cosas, que hay un diseño inteligente detrás de la creación. Al estar frente a las olas del mar, al estar observando un árbol y su perfección y las flores, al estar observando un paisaje y una montaña y el sol y el orden y las estaciones del año, al observar la creación, la perfección de los animales y de las alas de los pájaros, la perfección de las células y la fisiología y cómo funcionan los sistemas, al observar toda esa perfección de diseño, el ser humano continuamente hace un esfuerzo profundo de negar la existencia de Dios, de negar de que hay un ser superior que merece ser glorificado y que merece ser adorado y al cual en realidad debemos obediencia, es decir, debemos temerle, porque el temor de Dios es igual a obediencia a Dios. Eso es lo primero que debiera pasar en el ser humano. Al crecer en la creación de Dios, temer a Dios, es decir, obedecerle y así adorarle. Pero eso no pasa. Por tanto, Dios está muy enojado, sí, pero no solo con el narcotraficante. Está muy enojado, sí, pero no solo con aquel que lleva a cabo pornografía infantil. Sí, está muy enojado, pero está enojado con todo ser humano que detiene con injusticia la verdad. Y ahí caemos todos en el saco, mis queridos. Tanto un erudito profesor de la universidad y ateo evolucionista, como también un analfabeto que está en la casa y desobedeciendo a Dios en rebeldía, tal vez pegándole a un familiar porque no está ni ahí con Dios. Da lo mismo. Todos intentan detener esta verdad de que hay un Dios ante el cual tenemos que rendir cuenta y ante el cual todos algún día vamos a estar de pie y toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca tendrá que hallar respuesta ahí delante del trono, a menos que esté cubierto por la sangre de Cristo. Entonces, el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas parte así. El emperador está enojado. ¿Te vas a quedar en la ciudad rebelde? ¿O vas a salir al Monte Calvario para recibir el perdón y la redención en Cristo Jesús? Porque el ser humano es inexcusable ante Dios. Y el primer inexcusable que presenta Romanos es este. Crecemos en la creación de Dios y no glorificamos a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedo y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de el no glorificar a Dios, que es el pecado primordial de la humanidad? Dios los entrega a lo que ellos desean, a sus propias idolatrías, sus propias concupiscencias. Entonces el ser humano, dice Dios en Jeremías 2:13, ¿no es cierto? Dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí y han cavado sus propias cisternas. No me adoran a mí, así que buscan adorar las cosas creadas. Entonces el Señor dice, ok, adoren las cosas creadas. Y eso es un acto de juicio. ¿Por qué? Porque las cosas creadas jamás satisfacen al ser humano. Nunca las riquezas terrenales van a llenar.
Nunca la droga y la fiesta y las mujeres y la fama y la plata, las comodidades, nada de eso va a llenar al ser humano. El Señor abandona al ser humano, lo suelta a sus propios deseos. Y eso es un acto de juicio de por sí. Entonces el ser humano es inexcusable, porque todo ser humano, en primer lugar, creció en la creación de Dios y no estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Y esto implica, mis queridos, que aunque ustedes conversen con algo, por muy ateo que sea, que en realidad en su corazón, en el fondo, dice la Biblia, todos saben la verdad. Saben la verdad y la resisten profundamente y diariamente, porque esa verdad está muy presente. Entonces, aunque tú tengas un profesor universitario que es terriblemente ateo, entiende esto. Él en realidad en lo profundo sabe que hay un Dios. Pero todos los días tiene que levantarse y se esfuerza por creer su falsa verdad de que no existe un Dios. Y probablemente lo hace, arraigado en tantas cosas. Rebeldías, heridas. Pero todo ser humano sabe en realidad. Eso dice la palabra. Todo ser humano es inexcusable. Y tú dices, ¿y cómo puede ir al infierno alguien que nunca escuchó el evangelio y creció en la jungla del Amazonas? Porque es inexcusable, porque precisamente creció en la jungla del Amazonas, en medio de la creación de Dios, y no estuvo dispuesto a glorificar a Dios, ni a temer a Dios, ni a obedecerle. Y tú dices que tal vez nunca escuchó la Biblia, no conoce la ley. Sí, es verdad, y ahí viene el segundo punto. Que todo ser humano Dios puso una ley en su corazón, una moral universal que está presente en todo el ser humano, no importa de qué lugar del planeta eres. El ser humano se diferencia de los animales en que tiene ética, tiene una moral interna. Y así continúa Romanos 2, diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, el segundo inexcusable que presenta Romanos en la presentación del Evangelio es este. Todo ser humano tiene una conciencia moral. ¿Cómo se da cuenta uno que tiene una conciencia moral? Porque pela al prójimo, porque juzga al prójimo. Les pongo un ejemplo bien concreto. ¿Quién de nosotros no ha despotricado alguna vez contra los políticos porque roban? Cuando alguien despotrica contra los políticos porque roban, significa que sabe que robar está mal. Entonces, ¿por qué roba los lápices de tu trabajo? ¿Por qué roba las toallas del hotel o del hospital? ¿Por qué robas? ¿Por qué no pagas los impuestos? ¿Por qué robas al Señor y no entregas el dinero al Señor que le corresponde a Él? ¿Por qué robamos? Si sabemos que robar está mal. Entonces, ¿cómo sabemos que el ser humano tiene conciencia moral? Por sus palabras, por cómo pela a los demás. Cuando alguien se enoja porque el migrero o el vendedor lo trató mal. Ah, entonces tú sabes que tratar mal está mal. Entonces, ¿por qué tratas mal a tu señora o a tus hijos? ¿Me entienden? Es el argumento que está acá. El ser humano es inexcusable. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Son tus palabras mismas las que te condenan. Cuando tú te enojas con otro por el pecado de otro, tú manifiestas que tienes conciencia moral. ¿Y quién está libre de pecado? Entonces el ser humano tiene dos inexcusables, dice la Escritura. Y Dios está enojado con todo ser humano. Todo ser humano es enemigo de Dios. Dios está enojado con todo ser humano porque, uno, creció en la creación de Dios y resiste la verdad de rendirse ante el Creador en adoración y obediencia temerosa. 1. No toma en cuenta la revelación general de Dios a través de la creación. 2. Todo ser humano es inexcusable porque manifiesta una conciencia moral. Tanto el indígena que está en Papúa Nueva Guinea como el estudioso que está en Harvard. Es lo mismo. Ambos tienen conciencia moral. Ambos saben que matar al otro está mal. Entonces, y no solo matar, sino que obviamente toda la serie moral que nosotros sabemos, que no está bien robar al otro. Y por mucho que alguien diga, no, es que cada cual tiene su propia verdad y su propia moral y está bien lo que hacen, y eso lo sostienen hasta que viene alguien y te roba la moto o la bicicleta y ahí se enojan y dicen, no, pues esto está mal. Y uno dice, ¿por qué está mal? Porque hay una conciencia moral universal. Es muy bonito el discurso postmoderno de que cada cual tiene sus propias verdades y su propia ética, pero en lo concreto, todos saben que eso es mentira. Que no es así.
Todo el mundo puede hablar muy lindo de que sí, cada cual tiene su propia ética, hasta que vienen y alguien te pega a ti, y te roba a ti, y te ocasiona mal a ti, y ahí tú dices, eso está mal. Entonces la respuesta de Dios es, ¿y por qué lo haces tú entonces? Así que mis queridos, todo ser humano, en realidad, va a condenación eterna. Y de manera merecida y justa. Es el mensaje del Evangelio. Dios está enojado. ¿Con quién? Con todos. Dios está enojado con todos. De manera justa. Porque el ser humano no le glorifica y el ser humano no obedece la conciencia moral universal que Dios puso en todos. Entonces, eso nos deja con muy malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, las buenas noticias es que viene el rey, viene a destruir, viene a quitar toda la maldad. Pero también hay buenas noticias, que el Señor está dispuesto a salvar a sus enemigos y ser misericordioso con ellos. Pero, ¿qué es lo que demanda el Evangelio? Arrepentimiento. Entonces así procede el capítulo 3, diciendo, no es justo ni uno solo, estamos todos mal. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con lengua engaña, veneno de espía y debajo sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de los ojos. Sabemos todo eso, dice. Estamos todos mal, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos están condenados. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién está destituido? Todos. ¿Cuántos pecaron? Todos. Pero dice, ojo, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Todo aquel que cree en su sangre, Dios lo mira de manera propicia, favorable. ¿Cómo hizo eso el Señor? Si el ser humano es injusto y no merece ser mirado de manera favorable, la ira de Dios se derramó, pero sobre Jesús. Su sangre fue derramada en nuestro lugar. Por tanto, aquel que mira a Cristo y se coloca bajo esa sangre es protegido de la ira de Dios. Entonces Dios no nos salva de manera injusta. Él le dice a un pecador que es justo. ¿Y eso hace que Dios sea injusto? No, dice él. Dice, Él lo hizo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cómo Dios puede declarar justo a un pecador que no la ha glorificado estando en la creación y no ha vivido la ética moral universal que Dios colocó en su corazón? ¿Cómo Dios le puede decir a una persona, yo te salvo porque eres justo? ¿Por qué? Porque la ira de Dios se manifestó y cayó sobre su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, Dios no es que simplemente pasó por alto el pecado eternamente, no. Por un tiempo en el Antiguo Testamento lo pasó por alto para acumular toda esa deuda y pagarla. El pecado fue pagado por Cristo. Por tanto, Dios manifestó su justicia, manifestó su ira, manifestó su santidad en la cruz, derramó su fuego sobre Cristo. Y todo aquel que va a los pies de Jesús y le pide perdón por sus pecados y se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo Jesús, ya no hay ira sobre esa persona. Solamente hay gracia y misericordia y eterno gozo. ¿Cómo no van a ser buenas nuevas de salvación? Claramente son buenas nuevas, mis queridos. Pero fíjense cómo para entender esas buenas nuevas debemos entender primero, en este anuncio de buenas nuevas, las malas noticias. Las malas noticias para nosotros, aunque las buenas noticias para el universo, que Dios va a destruir a los impíos. Es el mensaje de las buenas nuevas. Y por eso cuando llegamos a Apocalipsis 14, y a alguien tal vez le puede parecer raro el mensaje de las buenas nuevas, no tiene nada de raro. Es de hecho el mensaje de las buenas nuevas teman a Dios, denle gloria. Fíjense,
Fíjense el paralelo con Romanos 1:20. ¿Sí? Teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense el paralelismo. La proclamación del ángel es la misma que hace Pablo en Romanos 1, 2 y 3. El evangelio es este. Dios está enojado. Teman a Dios, denle gloria, se lo merece. Ustedes están en la creación de Dios. Dios les dio una moral universal para juzgar en justicia y vivir en santidad. Por tanto, teman a Él, adórenlo a Él, porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes. Y si no lo hacen, ¿qué pasará? Ahí viene el mensaje del segundo y tercer ángel. Serán destruidos. Babilonia, la ciudad rebelde, va a caer. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió y dijo esto: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Y uno dice, terrible mensaje. Sí, terrible mensaje. Pero es el mensaje del Evangelio. Porque esa justicia de Dios es justa. Y al mismo tiempo se manifiesta su misericordia. Porque dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Gloria al Señor. Es el mensaje del Evangelio, mis queridos. Jesucristo viene. Él viene a destruir a los impíos. Qué bueno que lo haga. La pregunta es, ¿eres parte de los impíos? Si es así, arrepiéntete de tus pecados. Anda a los pies del Señor. Persevera en Él, porque hay salvación disponible para ti. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres justo. Tú eres justo. Y la proclamación del Evangelio implica eso. Predicar tu justicia, que es perfecta, que es buena. La creación entera gime para que los impíos sean derrotados. Señor, nosotros somos parte de esos impíos y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te damos gracias porque siendo enemigos tuyos, tuviste misericordia de nosotros y nos rescataste. Gracias porque nos concediste arrepentimiento y nos has llevado, Señor, para estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Te alabamos por el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Te rogamos que más personas te conozcan, más personas se salven. Y sabemos que así va a ser, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.